Vamos ahora, en torno al Evangelio de este domingo 13 ya del tiempo ordinario, a hacer nuestra reflexión dominical acostumbrada. Pero antes vamos a hacer nuestra breve oración. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos envíes tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe. Mándala desde tu santo trono, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con la lectura del Santo Evangelio tomado de Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43, que es el Evangelio de este domingo 13º del tiempo ordinario, ciclo B. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le acercó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué seguir molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Reflexionemos ahora en torno a este texto del Evangelio que hemos escuchado, hemos dicho, de San Marcos en el capítulo número 5, versículos que van del 21 al 43. En primer lugar, nos detenemos en una clave espiritual de lectura, y es la importancia del saber buscar y recibir a Jesús. Eso queda plasmado en esta escena bíblica que acabamos de escuchar y que ahora nos disponemos a contemplar. El pasaje evangélico nos sugiere, pues, a tomar conciencia de la importancia que tiene en nuestra vida espiritual tanto el buscar a Jesús como también el saber recibirlo. Esto no sale espontáneo en la vida del creyente, hay que cultivarlo, hay que pedirlo,
a través de la oración, a través del reforzamiento que Dios pueda darnos a través de su gracia. El pasaje de Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 43 nos presenta dos curaciones obradas por Jesús. Llama la atención que es hacia dos mujeres en concreto, una joven niña y una mujer adulta. Ambas tienen una situación grave, crítica, problemática, muy delicada, y Jesús va a dar solución, va a dar sanación, va a dar luz a esa circunstancia. Respecto a la mujer adulta, por ejemplo, decimos que es la que va hacia Jesús. Al ir hacia Jesús es la que se nos presenta como ejemplo de la búsqueda que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestra vida humana y espiritual, de buscar siempre a Dios, de buscar a Jesús. Es cierto, el catecismo nos enseña de que Dios ha salido a nuestro encuentro, pero es necesario que también el ser humano salga al encuentro de Jesús para que haya una verdadera comunión. Por lo tanto, es necesario buscar a Jesús. Esto queda muy claro con la mujer hemorroísa. Ella oyó escuchar de Jesús y por eso se pone en camino hacia Él. Ha oído hablar de que Jesús está cerca del lugar donde ella probablemente vivía, donde ella se encontraba, y se pone en camino para encontrar. No espera que llegue a su casa. Probablemente, si hubiese esperado que Jesús llegara a la casa, ella nunca se hubiese encontrado y tampoco se hubiese sanado. Pero aquella mujer toma esa conciencia de la necesidad de buscar también ella a Jesús. Jesús pasa cerca de ella, cerca del lugar donde vive, pero no va a llegar a su casa. Por eso ella sale de su casa. Tiene esa capacidad de buscar a Jesús para encontrarse con Él. El objetivo que lleva esta mujer es claro: sanarse de su hemorragia. Sabe que Jesús le puede ayudar. La mujer hemorroísa va hacia Jesús entonces. Es el ejemplo, hemos dicho, de la búsqueda que todo creyente, que toda alma debe de tener para con Jesús, para con Dios, cumpliendo la palabra de Dios de Isaías 55:6, que nos dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano a vosotros. Buscadle a Dios mientras pueda ser hallado. Y esto es lo que hace esta mujer. La mujer que padecía flujo de sangre es el símbolo de la humanidad, podríamos decir, que padece la enfermedad en un sentido global del pecado. Todos hemos sido sometidos, dice el apóstol Pablo, al pecado. Esto es lo que nos roba la vida. Recordemos que la sangre es símbolo de vida para la mentalidad judía. Y esta mujer padece flujo de sangre. Es la hemorroísa, hemos dicho. Es decir, está derramando sangre. Se está perdiendo su vida. Está perdiendo la vida. Y eso es lo que hace el pecado. Nos hace perder la vida más profunda que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso necesitamos buscar a Dios para que nos sane del mal del pecado, que es el primero de los males que debemos buscar erradicar en nuestras vidas. La mujer perdía sangre, perdía lentamente su vida, y eso es lo que hace también el pecado en nosotros. Nos hace perder la vida divina que cada uno de nosotros tenemos, la vida espiritual que cada uno de nosotros tenemos, y nos la hace perder lentamente y tan sutilmente que no nos damos cuenta. Por eso cuando estamos en pecado, el pecador empedernido piensa que no es tan grave la cosa, porque es tan lento que pareciera que nunca vamos a morir, que todo va bien, que todo está normal. Y esa es la trampa. La mujer perdía sangre, pero ella toma conciencia de que está desvaneciéndose, que está muriendo, y por eso busca sanarse. Pero esto también debemos hacer cada uno de nosotros. Esta mujer está en una situación triste, crítica, pero por eso mismo busca a Jesús. La mujer hemorroísa entonces es la mujer que busca. El Evangelio dice en Mateo capítulo 7, versículo 8, busquen y encontrarán, nos dice Jesús. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que busca, encuentra. Esta búsqueda no es egoísta, porque esta mujer busca sanarse para estar bien con su familia, para no afectar a los demás, a los otros, porque recordemos que alguien que padecía flujo de sangre o alguien que estaba
derramando sangre, era considerada, según la mentalidad judía, como impuro, no solamente en su cuerpo, sino también en su espíritu. Y hacía a que todos los lugares que tocaba quedaban impuros, a todas las personas que tocaba quedaban impuras. Es decir, esta mujer toma conciencia de que su situación está afectando a los demás. Por lo tanto, no hay que verla solamente como que ella busca para quedar bien ella nada más, sino que busca eso para quedar bien también con los demás. Pero no solo quedar bien con los demás, sino ayudar a los demás a evitar que ellos también caigan en esta impureza. Y en este sentido, pues, esta mujer no busca a Jesús de modo egoísta. No lo busca por mera curiosidad. No, sabe que Jesús la va a sanar. De hecho, el texto dice, pensando que con solo tocar su manto se curaría, va y tocó su vestido e inmediatamente su hemorragia cesó. Esta mujer sabía, no es que pensaba que tal vez Jesús le sanaba, no, es que creía que Jesús lo iba a hacer. Y así fue. Esta mujer pues aparece en este texto como ejemplo de búsqueda de Jesús, de búsqueda de Dios. Nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿cómo busco a Jesús en mi vida diaria? ¿Cómo estoy buscándolo en mi vida familiar, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como estudiante, como profesional, como amigo, como amiga, etcétera? ¿Cómo busco a Jesús? ¿Cómo busco a Jesús en la Eucaristía, por ejemplo? ¿Dónde lo busco? ¿Lo estoy buscando en la Eucaristía, en su palabra, en sus sacramentos? ¿Lo estoy buscando en mis hermanos semejantes? ¿Lo estoy buscando en las circunstancias que me toca afrontar? ¿Busco realmente encontrarme con Jesús, con Dios, para que vaya sanando mi vida personal? Es una buena pregunta o buenas preguntas que podemos hacernos al considerar esta escena de esta mujer que busca a Jesús. En segundo lugar, hemos dicho que el Evangelio nos muestra la importancia de saber recibir a Jesús. Y esto lo vemos en el segundo caso, en la niña. De hecho, es cierto, es Jairo el que busca a Jesús para que sane a su hija que está enferma, gravemente, agonizando. Pero podríamos decir que esto es así porque siempre es importante buscar a Jesús, pero no basta solo buscarlo. Es necesario también recibirlo bien. Y esto es lo que hace la niña, hija de Jairo. Dice San Juan en su Evangelio, San Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. San Juan presenta esto como uno de los dramas más tremendos en la vida espiritual de los seres humanos y en la historia de la humanidad. El que no recibamos a Dios, el que Dios quiera ser recibido por nosotros y nosotros no recibirle. Que recibamos tantas cosas del mundo que el mundo nos ofrece y que son tan pasajeras, y que no recibamos a Dios, que es el fundamento, que es el eterno, que es lo que realmente nos va a dar felicidad plena a cada uno de nosotros. Este es uno de los dramas más profundos que nos presenta San Juan, pues en su Evangelio, concretamente en el capítulo 1, versículo 11. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero también nos presenta el mismo evangelista, versículo subsiguiente, el versículo 12 del capítulo 1 de San Juan. Pero a los que lo recibieron, por eso la importancia de saber recibir a Jesús, de saber recibir a Dios, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios. Miren qué interesante esto, miren qué precioso. Dios nos transforma no solamente en sus criaturas, sino también en sus hijos, es decir, en ser partícipes de su misma vida, de su vida divina, al ser hijo. Es cierto que en la escena, pues, es Jairo que busca a Jesús, porque siempre es importante, vuelvo a repetir, buscar a Jesús. Pero se remarca el hecho de la importancia de recibir a Jesús, y esto queda de modo gráfico en la niña que recibe a Jesús. Ella recibe a Jesús porque a veces no podremos tener la fuerza de buscar a Jesús. Y cuando eso ocurra, es importante estar preparados, atentos, para saber recibirle y recibirle bien, como aquellas doncellas que nos narra el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 13, que lo recibieron de modo atento porque estaban preparadas con sus velas y con suficiente aceite, encendidas las velas, porque querían recibir al novio. Y el novio llegó y fueron también por él apreciadas. El saber recibir a Dios en nuestra propia vida es tan importante en nuestra existencia, porque de lo contrario perdemos la bendición. Por eso la pregunta para nosotros ahora también sería, ¿cómo recibo a Jesús?
¿Cómo recibo a Dios? ¿Estoy realmente recibiendo a Jesús? ¿Cómo lo recibo en la Eucaristía? ¿Cómo son mis comuniones eucarísticas? ¿Con profunda devoción? ¿Son realmente anheladas a lo largo de la semana cuando no puedo ir a la Eucaristía? ¿Cómo estoy recibiendo a Jesús en mis hermanos? En aquel que me ofende, en aquel que me abandona, en aquel que se olvida de mí, en aquel que es indiferente, en aquel que crea conflictos. ¿Cómo lo estoy recibiendo ahí a Jesús? ¿Cómo recibo a Jesús en los débiles, en los enfermos, en los pobres, en aquellos que necesitan de mi ayuda? ¿Cómo lo estoy recibiendo a Jesús? A través de las diversas circunstancias de mi vida. Hoy también podemos preguntarnos sobre eso. ¿Cómo estoy recibiendo a Jesús? No solo cómo lo busco, sino cómo lo recibo. También la escena de este evangelio nos brinda una gran enseñanza sobre la conciencia que hemos de tener de la importancia de entender de que Jesús es la fuente de nuestras vidas. Y esto nos debería de llenar de confianza en Él y en Dios. Esto de la confianza es una invitación que se nos viene haciendo incluso desde el domingo recién pasado. En la reflexión anterior hacíamos hincapié en este tema cuando los discípulos, al no tener confianza, dudan de Jesús y le reprochan porque piensan que no hace nada, que no le importa a Jesús que se hundan en las aguas del lago. Y eso no era así, no era cierto. Entonces hoy también este pasaje de Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 43 nos presenta otra invitación a la conciencia de que estamos en las manos de Jesús porque Él es la fuente de la vida y por eso debemos de tener confianza en Él. En el pasaje evangélico nos muestra esto: Jesús no solo es quien sana o quien resucita, sino que ante todo, aunque esto es un gran portento, son grandes portentos eso, que Jesús sane, que Jesús resucite, pero lo más importante no es eso, sino que Jesús es presentado por esta escena bíblica como la fuente de toda vida, de la vida más plena del ser humano. En ambos casos hay una conciencia mínima al menos de esto. Jairo, por ejemplo, busca a Jesús porque subyace en él esta conciencia, confianza en Jesús. Impresiona, por ejemplo, ver la seguridad de cómo pide a Jesús que sane a su hija. El texto de Marcos capítulo 5, versículo 23 lo revela. Las palabras que pone en la boca de Jairo son las siguientes, el evangelista: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos, le dice a Jesús, sobre ella para que se cure y siga viviendo. Hay una gran conciencia de que Jesús es la fuente de la vida y por lo tanto Él puede sanarla. Hay una gran confianza por eso en Jairo. Pero esta similar situación encontramos también en la mujer hemorroísa. En Marcos capítulo 5 versículo 28 se nos detalla que la mujer pensaba: si logro tocar aunque sea solo su ropa, sanaré, curaré. Entonces había una gran confianza. ¿Y por qué había una confianza? Porque había una conciencia de que Jesús era la fuente de la vida. Hay una conciencia espiritual, no solamente intelectual, sino sobre todo espiritual. Hay una sabiduría espiritual que les hace tanto a Jairo como a la mujer hemorroísa tener la plena confianza de que Jesús va a obrar ese milagro. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. De hecho, es esta conciencia, confianza que abre la posibilidad del milagro en ambos. Esta conciencia, confianza en Jesús de Nazaret queda remarcada por el hecho de que el evangelista presenta que ambos casos están provistos de muchas dificultades antes de sanarse. Por ejemplo, el camino para la sanación no es una cosa fácil en la mujer hemorroísa y también en la niña, la hija de Jairo. La mujer la mujer hemorroísa tiene que abrirse un camino en medio del gentío. De hecho, Marcos nos ha dicho que la gente apretujaba a Jesús. Por lo tanto, aquella mujer tuvo que abrirse un camino. No se desanimó, no se frustró. Pudo haberse frustrado y decir: mejor voy a volver otro día. Hay mucha gente. ¿Cómo me voy a poner a ver si veo a Jesús? Hay mucha gente, mejor no voy. No, se aventuró a ir. Trató de estar lo más cerca que podía hasta tocar a Jesús. Pero tuvo esa dificultad. Pudo haberse desanimado, pero no lo hace. Se afronta la situación, aquella mujer hemorroísa. La mujer hemorroísa se atreve a mezclarse
incluso a pesar de que tiene flujo de sangre. Y ojo, digo esto porque según Levítico capítulo 15, versículos del 19 al 30, se decía que si alguien padecía flujo de sangre o tenía una herida, que no se atreviera a estar junto con otras personas porque las iba a hacer impuras. Y esto incluso podía ser penado, ya sea con castigo o con pena de muerte incluso. La mujer sabe que tiene esa enfermedad, sabe que se arriesga en su vida. De hecho, por eso cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado?, la mujer va, dice el texto del Evangelio, muy temerosa. Marcos 5:33 detalla esta situación. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Es decir, aquella mujer va asustada no tanto por lo que Jesús la va a regañar, sino porque sabe que si Jesús la delata, Jesús va a provocar que castiguen su propio cuerpo y que hasta incluso la maten, porque según Levítico 15 era una ley que alguien que padecía de una enfermedad, de la lepra, o que padecía flujo de sangre o que estaba herido, no tocara lugares u otras personas porque, como hemos dicho, quedaban en impureza. Pero esta mujer se la juega. No fue fácil para ella. Ha de haber tenido tantas situaciones de angustia, de miedo, de saber que si la descubrían, pues en lugar de sanarse la iban a matar. Pero esta mujer tiene la valentía de decir la verdad. Cuando Jesús le pregunta, ¿y saben por qué? Porque confiaba en él, porque sabe que Jesús no la delatará, sino que la sanará. Tiene la valentía de decir la verdad de lo que realmente ha ocurrido. Y al tener la valentía espiritual, obtiene la sanidad de su cuerpo y también de su alma. Y al obtener la sanidad de su cuerpo y de su alma, que no es el milagro más grande, ojo con eso, obtiene el milagro mayor, que es la comunión con Cristo, el encuentro con Cristo, que eso es superior a la sanidad de su cuerpo incluso. De igual modo también acontece, por lo tanto, en la hija de Jairo. No fue fácil para Jairo, sobre todo. Tal vez la niña no, porque estaba agonizando y de hecho había muerto. Pero al igual que esta mujer que tiene que atravesar estas situaciones tan difíciles y sin embargo, pues atraviesa esa situación porque el camino hacia la sanidad interior o exterior nunca va a ser fácil, pero esta mujer lo atraviesa. Pues lo mismo hace Jairo. El camino de la sanidad no es fácil, hemos dicho. Y en este sentido también Jairo sufre ese camino hacia la sanidad de su hija. Debe afrontar, por ejemplo, en un primer momento el consejo equivocado de los demás, de sus criados, para ser más específicos. Dice Marcos capítulo 5, versículo 35, que sus criados se acercaron donde Jairo y le dijeron: no, ya no molestes más al maestro, ya no tiene caso, tu hija está muerta. De hecho, Jesús le llega a decir, para darle confianza, porque va acompañando delicadamente a Jairo, y le dice Jesús: no tengas miedo, basta que tengas fe. Le dice Jesús en el versículo 36 del capítulo 5, encontramos esa preciosa frase de confianza que Jesús le da a Jairo para reconfirmarlo en esa confianza. Sabe que Jairo tiene una confianza y lo va a reconfirmar en ella Jesús. En Marcos 5:36, por eso le dice esa frase preciosa: no tengas miedo, basta que tengas fe. Pero los otros le estaban diciendo: no, mira, ya no lo molestes, ya todo está perdido. Y ahí Jairo tiene que saber discernir a quién le va a creer más: a sus criados, que le dicen que ya todo está perdido, que ya no hay solución, o a Jesús, que le dice: basta que tengas fe. Que Jesús no le está sanando de inmediato a su hija, sino solamente le está proponiendo que tenga esperanza. Por eso Jairo tiene que jugársela. Sabe jugársela y le cree a Jesús y sigue con él y siguen avanzando. Pero la cosa no termina allí. Jairo tiene otra prueba. Cuando Jesús llega a la casa y ve el alboroto, y Jesús inmediatamente dice: ¿qué es este escándalo, este alboroto? Si la niña no está muerta, está solo dormida. ¿Y qué es lo que ocurre? Todos se reían de Jesús, dice el texto. Todos se burlaban de Jesús, dicen otros traductores. Y Jairo sufre esa situación. En quien él ha confiado es objeto de burla. Se burlan de Jesús mismo. No se burlan de Jairo, se burlan de Jesús, en quien él ha confiado. Y a la larga, pues se burlan de Jairo, claro está. Pero esta es otra prueba dura para Jairo. Se burlan. Y si es verdad, Jesús es el único que dice que mi hija está dormida. Todos los demás dicen que está muerta.
¿Y si me estoy equivocando?, pudo haber pensado Jairo. Pero ahí de nuevo la confianza firme de Jairo atraviesa y sabe superar esta segunda prueba de la burla de Jesús. Así como la primera, esta también va a ser vencida. Vence todo esto. Y esto es posible que lo venza porque tiene conciencia de que Jesús es la fuente de la vida y que Jesús va a obrar el milagro, y así fue. Por lo tanto, es la gran invitación de que cuando queramos verdaderamente ser sanados en nuestro espíritu, en nuestra espiritualidad, en nuestro cuerpo, debemos de saber que el camino no va a ser fácil, que el camino va a ser difícil, muchas veces duro, y va a ser difícil porque vamos a tener diversas pruebas, a veces a través de las mismas personas, pero hemos de saber siempre confiar en el Señor. Solo aquel que sabe confiar hasta el final obtendrá siempre la sanación de Dios. Si no la sanación física, sí la más importante, la del espíritu. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia de eso para poder confiar plenamente en Él y solo en Él. Pidámosle al Señor entonces eso. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y será hasta otra oportunidad, si Dios así nos lo permite. Bendiciones.